porque urge hablar con Nancy Jara. ¿Quién es Nancy Jara? Nancy Jara es la apoderada de la lista Amplitud más Fuerza Patria, que fue la conjunción que, bueno, disputó este último fin de semana, el domingo, las internas del Partido Justicialista. La saludamos con con toda la expectativa que tiene este conteo o recuento de votos y su finalización. ¿Cómo estás, Nancy? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Alcides. Acá estamos tratando de recomponer energía porque fue un desgaste, fue un trabajo impresionante el que se desplegó, no solo el domingo, sino desde que la intervención anunció que después de 27 años por fin Misiones iba a tener elecciones internas en el PJ. Claro. Así que la intensidad indudablemente deja sus secuelas, pero también la lucha voto a voto, que es la parte también más especializada y difícil de todo este tramo, ¿no? Bueno, han contado votos desde el mismísimo lunes, temprano, ya con la impugnación comenzó todo esto, de parte de, obviamente, la lista de Costa de Arguibel. Contame, como si me contaras un cuento, un relato, una crónica, desde el mismísimo momento, 9 de la mañana del lunes. Bueno, a primera hora nos encontramos con nuestro candidato a presidente, Gonzalo Lalo Costa de Arguibel, a terminar de fundamentar las impugnaciones, porque claramente y notoriamente a los ojos de cualquier ciudadano normal e inclusive de la gente de la otra lista, quedó descubierto el fraude electoral que hubo en el interior. En Posadas, como sabíamos ya el domingo, la lista Amplitud Justicialista, encabezada por Toto Fleitas y de la que soy parte, arrasó en 14 de las 16 escuelas con un resultado mayor al 80% del total de los votantes, no el 60% como la lista de Cristian Humada quiere hacer llegar. Es muy imprudente hablar de datos porque todavía no está nada dicho. La Junta Electoral no sacó el comunicado oficial con los resultados reales. Pero la diferencia que ellos están planteando no es tal. Nosotros estimamos que de no proceder el total de las impugnaciones y de quedar firme Cristian Humada como presidente, la diferencia no va a superar los 100 votos. Fue impresionante la movilización que se generó en la sociedad misionera y que un candidato nuevo, sin la caja de la renovación, sin el dinero que se repartió, porque es cierto, en Posadas, más allá de que Cristian Humada ganó las elecciones, perdió Rovira mucha plata, porque haber puesto tanto dinero en la casa de los compañeros y que el 80% del electorado elija un cambio y elija la lista de Lalo, y haber perdido Posadas con un resultado humillante, es algo que le va a costar procesar a la conducción de la renovación y al nuevo presidente del PJ si es que realmente ese resultado queda como definitivo. Claro. Se ganó en los principales lugares, Oberá, con Nucho Fabio, Campo Ramón, el compañero Melinche Dalmau hizo una elección impresionante. 8 votos sacó la lista de Humada en Campo Ramón. Y recordemos que en Campo Ramón realmente se dirimió la interna. 2 apellidos muy resonantes de la historia política de Misiones. Por un lado, Dalmau, con la historia que tiene, y por el otro lado, Julio Humada, porque Cristian Humada no tiene historia. Claro. Ahora bien, veo que entonces Posadas fue aplastante la victoria del sector opositor al Rovirato, digamos así, simplemente para que la gente entienda. Y por otra parte, fue para ello también una complicación a futuro para lo que es Posadas como enclave central del Partido Justicialista y su edificio, y obviamente el impacto que tiene en la proporción de que aquí se resume, digamos, en la lectura del poder, precisamente porque es la capital de la provincia. Así que debe doler mucho, como tal manifiestas. Claro, porque realmente la intención de la otra lista no era recuperar el PJ y unir a los compañeros. Entonces, la gran novedad de este resultado, vuelvo a repetir, con Gonzalo Costa de Arguibel al frente, es que pudieran haber ganado la presidencia, y digo pudieran en potencial, porque hasta que la Junta Electoral no
entregue los resultados definitivos, nosotros no vamos a reconocer ninguna derrota, y de hecho vuelvo a repetir el hecho de haber hecho la elección que se hizo con los recursos que tuvimos, con el pulmón que pusimos, con el sacrificio, sin el aparato del oficialismo, y llegar a un resultado con una diferencia de 1 o 2 puntos como mucho, es algo que nadie se esperaba, pero para lo que trabajamos mucho. Ayer peleamos urna por urna. No puedo dar muchos detalles porque esto todavía se está procesando en la Junta, pero quedó en evidencia que hubo fraude, que hubo volcamiento de padrones en el interior, y que fue la única herramienta, porque con todo el aparato que ellos movilizaron, tener que hacer votar a un pueblo como Colonia Polana, donde hay pocos compañeros, y que vote el total del padrón, es algo que no se le puede permitir, pero que también deja en evidencia el hecho de que no tenían nada. No tenían nada, porque en los principales puntos de la provincia ganó Lalo y su gente. Y vuelvo a repetir, Lalo. Buscaron hacer trampa en la... Claro, sí. Bueno, pero quiero remar sobre estos datos. Evidentemente eligieron las localidades pequeñas para hacer algún tipo de trapisonda. Da la impresión, así en un primer impacto. Segundo, bueno, hubo un mecanismo, no sé si ya de vieja data, de vicio viejo, que bueno, quisieron repartir en esta instancia, o son viejas costumbres incrustadas en la renovación, inclusive con la participación de intendentes, entendimos, que anduvieron allí como portantes de urnas, en fin. Contame algo al respecto. Bueno, justamente volvieron a poner en evidencia prácticas obsoletas. Nosotros, bueno, como apoderados, pudimos estar mucho en contacto con la Junta Electoral, siempre en presencia de autoridades de la otra lista, porque quiero remarcar que esto fue totalmente objetivo, y siempre hablamos de renovar. La palabra es un poco vidriosa para lo que significa, pero que realmente haya vientos de cambio, el recambio generacional, la nueva generación peronista. Prefiero restaurar el peronismo. Claro, restaurar. Yo decía el otro día en un acto, ¿no verá?, que nos devuelvan el partido a los que queremos curarlo, porque hay muchas heridas, y cuidarlo de acá en adelante. Y que sigamos hoy, abril del 2026, utilizando tretas, utilizando el fraude, volcando padrones, porque plata corrió, y mucha, y sabemos quiénes fueron los que metieron la mano en sus bolsillos, y en el bolsillo de todo el pueblo misionero, porque lo que se repartió en esta campaña del PJ lo va a pagar cada compañero con sus impuestos. Porque esa plata no salió de las arcas personales del candidato. Te interrumpí cuando me contabas, digamos, en el marco del recuento de votos, también la presencia de los apoderados de la otra lista, y en una suerte de diálogo adulto, entiendo yo, iban haciendo el trabajo de ver cómo habían salido las cosas. Sí, la verdad que en ese sentido voy a remarcar el trabajo de mi colega, el doctor Claudio Quevedo, que estaba cumpliendo una función para la que fue asignado, que del mismo modo que nosotros custodiamos nuestras urnas y cuidamos nuestros votos, él estaba asignado para eso. En ese sentido no hubo ningún inconveniente, no hubo ningún sobresalto, se planteó desde la adultez, desde el criterio, porque realmente a nosotros nos ampara la verdad jurídica en el planteo que hicimos. Fuimos, lo hicimos por escrito como corresponde, y después nos sentamos a ver el trabajo de cada urna, de cada bolsín. Bueno, sí se detectaron muchas anomalías, más que eso no te puedo adelantar, pero seguramente esta tarde o mañana, cuando esté la resolución de la Junta, nuestro candidato va a poder dar más información, porque en realidad es él de primera mano el que tiene que decirlo. Por supuesto, estamos todos respaldando nuestra lista, respaldando nuestro trabajo, la honestidad de nuestro compañero, porque realmente acá nació la nueva sangre, a pesar de que Lalo tiene su historia en el peronismo, es un peronista de cuna. Realmente el recambio generacional que se gestó a través de Convergencia Justicialista, de Nueva Generación Peronista, viene a modificar la historia, y la gran novedad es, como yo le decía ayer a los compañeros, y por lo cual no deben estar muy contentos porque no hay nada que festejar, es que con la convocatoria que hizo Lalo Costa Arguibel y el resultado electoral
que obtuvimos con el recuento provisorio nomás, el Congreso político de la provincia de Misiones, del PJ misionero, es de amplitud justicialista. Y eso es lo que va a garantizar que Cristian Humada, el día que asuma, no le entregue la llave de nuestro PJ Rovira. Ese es el mayor significado que tiene, ¿no? El hecho de que frene en esa instancia el Congreso partidario cualquier posibilidad de, bueno, como tal, usas la palabra entrega, pero yo hablo también de subordinación del Partido Justicialista a las huestes del Rovirato. Los compañeros decían durante toda la campaña, y a mí me llamaba mucho la atención, que no querían un peronismo como furgón de cola nunca más. Entonces, creo que ese es el mensaje que se viene a dar, el hecho de que en muchísimos municipios ganó el Consejo Político propuesto por Amplitud Justicialista. Creo que la lista Humada tiene la minoría de los municipios y tiene municipios pequeños. Sí, bueno, el caso del Dorado, que fue un golpazo para nosotros porque nuestra candidata a vicepresidenta es del Dorado, pero bueno, tenemos entendido que la candidata de Julio Humada también es una figura representativa y muy querida en el Dorado, y bueno, también hay que aceptar la voluntad fueron dos exdiputadas, sí, fueron dos exdiputadas de la Nación, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces, ahora Nancy, sí, el Dorado fue un cachetazo para nosotros. Sí, sin duda, pero bueno, lo más importante está ocurriendo y es una nueva instancia, un nuevo color y, bueno, en todo caso, bordes propios, que es el augurio máximo, porque ayer yo relataba que el objetivo de todo esto que se vivió, intervención y después todo este lapso de idas, vueltas y hasta llegar a las internas, tenía un objetivo de fondo, que era sacar al Rovirato o a la Renovación de adentro del Partido Justicialista, que la Renovación afilie su gente en el Partido Renovador de la Concordia, nadie le va a decir nada, que aquel que quiere amar a Rovira con toda su sangre y sus venas, lo haga y lo haga dentro del Partido de la Renovación de la Concordia, pero que no se meta más en la vida partidaria del peronismo, ergo el Partido Justicialista. Ahora bien, la cuestión del mapa, a vista de pájaro, sin precisiones dinámicas concretas, ¿cómo quedó? Porque había ganado la zona norte, hablábamos de Iguazú, obviamente el Dorado me confirmás. ¿Cómo quedó, digamos, ese mapa, si me podés contar algo? Y realmente se da el resultado de la representación que plantea la Carta Orgánica 75-25. En el 75% de los municipios se impuso la lista Amplitud Justicialista. Bueno. Puede llegar a modificarse ese número, seguramente, ser un poco más chico o capaz un poco mayor, pero en la mayoría de los municipios y en los municipios más importantes ganó nuestra lista. Y la muestra es clara, que fue Posadas, con el planteo del 80% de las mesas. Otra cosa que aparece en los comentarios, tal vez puede ser aviesos ellos, de que el Congreso lo va a manejar la lista que ganó, digamos, supuestamente Humada y su, obviamente, referente al Congreso. ¿Es posible eso o la mayoría impone quién va a ser el presidente? En realidad acá nadie impone nada, pero la mayoría decide, y con este resultado, con el provisorio, la mayoría simple en el Congreso la tiene Lalo. O sea Recordemos que antes de las elecciones ya se habían proclamado 22 listas de Congreso representadas o representantes de los municipios que tenían lista única, en la que la Julio Humada no había podido constituir un frente. Y ellos tenían, creo que 11 municipios proclamados de antemano. Y bueno, después del resultado de las elecciones, sí, es cierto que hay una diferencia que todavía no está expresa o completa en la lista provincial, pero en la mayoría de los municipios, y vuelvo a decir, en los municipios con mayor representación, recordemos que Posadas mete 46 congresales titulares, entonces no es una cifra menor, y creo que son 180, 175 en total,
y nosotros estamos pasando los 100 congresales. Entonces, decir que va a manejar la lista de Humada porque ganó él la presidencia del PJ es no solo irresponsable, sino es gracioso. No, se escupe para arriba, compañero. La otra sospecha es que rápidamente la billetera saldrá a comprar, que es una cosa fácil para el oficialismo gobernante, no solo el oficialismo partidario, digo por la renovación, que les resulta fácil ir y prometer cargos, dineros, no sé, de alguna manera u otra, para aquellos congresales detectados, para que después vuelquen la balanza en favor de las apetencias de frente electoral que lanzaron hace días también desde el oficialismo provincial. ¿Qué opinás? Bueno, esto venía en consonancia a lo que te estaba diciendo hace un rato. Este rearmado, este resurgimiento y la gran concurrencia de compañeros jóvenes que tiene Convergencia Justicialista, que tiene Nueva Generación Peronista, es algo con lo que la otra lista no cuenta. Nosotros tenemos principios diferentes y queremos otra cosa. Entonces, sí, seguramente habrá compañeros, como en todos lados, que tengan un poquito la moral más discutida o que se puedan dejar convencer, pero en el 90% de los casos, y me hago responsable de lo que digo, y sé que seguramente Lalo y todos los compañeros me van a respaldar, nosotros somos gente leal, y las voluntades dejaron de comprarse hace mucho tiempo, y vuelvo a repetir, el ejemplo de eso es el resultado avasallante de las urnas del municipio de Posadas, donde se puso muchísimo dinero para comprar la voluntad de la gente, y el padrón eligió realmente poner gente nueva. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que le dio el triunfo a la lista de Lalo, que es el hecho de que se cumplió la paridad de género y que tenemos mucha presencia joven. Por ahí no entramos algunos dentro del concepto de juventud peronista, que es entre los 16 y los 30 años, pero la mayoría no pasa de los 45 años, y tenemos fuerza, tenemos ganas. Y hay otra cuestión que tiene que ver, y hay que dejarlo en manifiesto, porque lo escuchamos mucho también alrededor de las escuelas y en todo lo que fue la concurrencia en la Junta Electoral por parte de la otra lista. Somos muchos, somos mujeres profesionales, somos gente capacitada, gente formada, con convicciones, que realmente elegimos estar en este espacio porque queremos y porque podemos. Nadie nos tuvo que ofrecer dinero, nosotros tuvimos que poner entre todos para poder sacar adelante nuestra lista, haciendo los votos a pulmón, armando, juntando el dinero para que se pueda mover el aparato. Se hablaba de 30, 40 millones de pesos, así por arriba, solamente en la cuestión electoral. Y nosotros no contamos ni con el 1% de ese presupuesto. Sin embargo, hicimos una elección maravillosa, más allá de quién sea hoy el que asume la presidencia o el ejecutivo del PJ en Misiones, es como la figura del rey. Claro, no acá voy a veo decir decorativa porque no le voy a bajar el precio al compañero Humada, que tiene su historia, por su padre, por supuesto, y que ojalá cumpla con todo lo que dijo. Yo no me olvido, Alcides, que hace menos de un mes circulaba un video que yo tengo en mi poder, donde Cristian Humada decía: queremos una militancia renovadora fuerte, queremos el PJ para hacer una renovación fuerte. Y a los últimos días de campaña cambió el speech y salió a decir que no era renovador. La gente tiene memoria, tiene memoria, y el pueblo misionero no es estúpido. A Humada yo mismo lo confirmé, le dije Humada igual a Rovira, o en todo caso se le notan los piolines, está muy claro, pero ahora deberá conceptualizar Humada de que tiene que, vamos a usar una palabra, dirigir a todo el conjunto del pensamiento peronista, sus variantes, sus distintas agrupaciones, y que no las tiene todo consigo, que deberá representar al conjunto. Ya no es él y su agrupamiento, sino es en el todo. En definitiva, llevar al partido hacia un buen rumbo, que será obviamente algo cúlmine en el año 2027, donde yo propongo, no sé, Nancy, ¿qué pensás vos?, que el peronismo deberá darse un tiempo, salir de los apresuramientos, darse una purga dentro del partido, no participando en los frentes convocados por Rovira, por lo menos en 2 elecciones venideras. Y vamos viendo. Claro, realmente sí, porque pudo haber cambiado, la gente cambia, los principios. Bueno, yo soy
partidaria de que los principios no se negocian, pero bueno, hay gente que va cambiando con el tiempo, y puede ser cierto que, bueno, en cuestión de 15 días se apartó de la renovación y realmente no tiene intenciones de entregarle el PJ a la conducción del Rovirato. Permitíme dudarlo, porque realmente a los hechos me remito y a las propias palabras. O sea, tenemos al frente del PJ, o vamos a tener al frente del PJ, a una persona que se burló de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del partido, porque hoy está presa injustamente y está en su departamento con una tobillera. Eso es lo que más me duele. Y no puedo entender y no voy a asumir que el pueblo misionero haya elegido otra vez lo mismo. El pueblo peronista misionero en este caso. La teoría, el puro peronista. Nosotros sostenemos la teoría del fraude electoral y la vamos a defender, aunque la Junta Electoral no nos asista con la razón. Bueno, porque realmente lo vimos con nuestros propios ojos cuando se abrieron los bolsines. Hubo fraude en los municipios más chiquititos, porque obviamente con todo el aparato que movilizó, por ejemplo en Posadas no le alcanzó, por el trabajo, por el compromiso de los compañeros que fiscalizaron y que custodiaron las urnas, por el equipo jurídico que tenía que tiene Lalo Costa Argibel, trabajando alrededor. En Noverano le alcanzó, en Campo Ramón no le alcanzó, y voy a volver a hablar del ejemplo de Campo Ramón, 68-8, cuando la noche anterior el intendente de Campo Ramón llamó a la gente a votar en contra de Melincha Dalmau. Entonces, esa es la lectura, ese es el recorte de padrón que tenemos que hacer. Claro. Esa es la verdadera voluntad del afiliado al Partido Justicialista. Y otra cuestión que quiero dejar en claro, vamos a trabajar a partir de mañana con los resultados oficiales en una nueva campaña de afiliación para que cada compañero que quedó afuera pueda entrar a nuestras filas y pueda sumarse, porque realmente hoy somos el PJ misionero, con la conducción del Ejecutivo, de quien sea. Más de 500 compañeros, de 500 compañeros nazis quedaron fuera, entre ellos yo no pude votar, me limpiaron de un plumazo de una semana para otra. Todos estos por el manejo obviamente del servicio a medida o delivery que tiene la justicia electoral de la provincia de Misiones, no me cabe ninguna duda. Aquí hubo, como siempre, el guante negro de alguien que dijo, bueno, sacame a estos muchachos que no voten, sobre todo si eran de la lista o presentados más que nada por Amplitud más el Frente Patria, ¿no? Bueno, sería inconsciente mi parte afirmar una cosa de esas, porque no, déjamelo a mí nomás. Voy a hablar desde mi experiencia, claro, desde mi experiencia con el trato con la Junta Electoral, el trabajo fue impecable, pero sí, por supuesto que llamó poderosísimamente la atención, y no solamente que quedaron afuera 500 personas que estaban en el padrón, sino que nos habían rechazado más de 700 fichas que estaban bien. Entonces, vamos a modificar eso, vamos a realmente abrir el partido y convocar a los compañeros, y más fuerte que nunca vamos a estar trabajando en nuestras unidades básicas, y obviamente vamos a asumir los cargos para los que fuimos electos, y vamos a estar adentro de la sede de calle de López y Planes, porque no nos pueden impedir, es nuestro derecho. Por eso a mí me preocupa, es alarmante, porque estuve tratando con gente de la otra lista, el nivel de prepotencia, el nivel de soberbia, y lamentablemente les va a tocar los próximos 3 años trabajar con nosotros al lado o con nosotros enfrente, porque nadie quiere boicotear esto. Nosotros queremos formar un frente amplio y por supuesto todos los compañeros son bien recibidos, pero vamos a trabajar en función y vamos a responder en función de cómo nos traten. Claro. Nunca más vamos a echar la cabeza para nadie, y vuelvo a repetir y me hago cargo de mis palabras, y sé que Lalo me va a respaldar. Nosotros no respondemos a Carlos Eduardo Rovira y no lo vamos a hacer nunca. En mi caso soy una profesional independiente, nunca tuve un cargo público y no aspiro a ningún cargo público porque realmente quiero trabajar para que esto funcione. Me podía quedar en mi casa tranquilamente ejerciendo mi profesión como abogada, como escribana, como mediadora, pero decidí calzarme los tacos, porque también se milita de tacos altos. Sí, vos sabés que yo creo mucho, compañera, en las mujeres. Sí, te decía, yo creo mucho más en las mujeres, que no sé por qué, me da la impresión que son más guerreras, no sé, o tienen eso de injundia y van, cuando deciden van, no están mirando ni para el costado ni para atrás. Me gusta eso, por eso también
fundo las esperanzas de cambio en las mujeres más que en los muchachos. Yo sé que son buenos muchachos, pero no sé por qué se me ocurre decir esto, que son las mujeres las que van a abrir las ventanas del Partido Justicialista ahí en la sede central para que se vaya el tufo renovador que bueno, todavía impera, ¿no? Claro, y por supuesto que aprovechando el capital humano y rescatando todo lo que nos aportan las compañeras que son peronistas históricas, que tenemos en el partido, que tenemos en la amplitud justicialista, que tenemos en Nueva Generación Peronista, pero acá lo novedoso es el gran equipo de mujeres jóvenes, aguerridas, que va a utilizar todas esas herramientas que nos están dando las compañeras históricas del peronismo para cambiar las cosas. El equipo femenino que tiene Lalo es impresionante, el equipo de mujeres que tiene Melinche en el interior es impresionante. Y vuelvo a decir, un título no te hace superior a nadie, por supuesto que no, pero la cantidad de profesionales y de gente capacitada, formada, que quiere venir a darle este refresh al peronismo y que está trabajando desde nuestras filas, es de una magnitud que hay que reconocer. Está bien. Mucho olor a naftalina del otro lado porque tenemos un padrón envejecido, hay que respetar a los compañeros históricos, pero no arrearlos y llevarlos a votar cuando ni siquiera se le contó de qué se trataba. Bueno, había compañeros que no tenían la pálida idea de que hoy, por el domingo, digo, se votaba la interna del justicialismo. Se lo llevaba porque figuraban en el padrón y se iban, che, allá vive fulano, y lo iban y bueno, lo arreaban de alguna manera con el voto obviamente entregado en el auto. Así, bueno, se hizo también la compulsa electoral, ¿no? Pero ni vamos a hablar realmente. Cualquier ejemplo que se dé, la sociedad misionera nos va a asistir con la razón, porque sabemos, porque son prácticas que están instaladas en nuestra provincia hace mucho tiempo y que si realmente la gente no pierde el miedo, no se van a ir. Nosotros tenemos toda la intención, por eso todavía no puedo decir que Lalo perdió el Consejo Político provincial, porque no están los resultados definitivos. Pero bueno, como persona, como minoría entraría humano, igual. Sí, por minoría entramos igual. Bueno, ni hablar del Consejo Político de Posadas, ¿no? Y nuestro gran bastión y nuestro gran orgullo, y lo va a decir el compañero Lalo cuando todo esto pase, porque él es más prudente que todos nosotros y va a salir a hablar en su momento. Nuestra gran bandera, nuestro gran estandarte es haberle sacado la mayoría en el Congreso al Rovirato, porque es así. Sí. Yo tengo un concepto que lo puse en juego casi como una innovación doctrinaria que me permita a los compañeros. Es una ocurrencia, ni siquiera es una idea firme, pero es una ocurrencia, si quieres, periodística. A mí me parece que los tiempos han cambiado y ya no es aquello de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Así, a pie juntillas, sin decir nada, con mutismo. A mí me parece que esta vez aquel que gobierna va a tener que hacerlo entendiendo y atendiendo las demandas de los que son opositores, ¿no? Que no se puede cortar solito porque acá mando yo, ¿no? ¿Qué mando yo? Vamos a hablar y vamos a debatir. Totalmente. Ese esquema verticalista donde se saca se baja la orden de arriba y los demás acatamos, se terminó. Se terminó, por lo menos desde nuestro espacio, y es el mensaje que quiero que llegue a donde tiene que llegar. No va a ser así. Somos personas que sabemos lo que queremos, pero que tenemos más en cuenta y más en claro lo que no queremos. ¿Sabes dónde enanco este concepto, Nancy? ¿Sabes dónde? Acompañar decisiones. Sí, decime. No, simplemente no quiero cortarte, simplemente quiero justificar esta afirmación. Es la propia Eva Perón, Evita, y sus dichos, sus discursos, sus libros. Ella hablaba de la preponderancia de la mujer en un sentido, pero también como compañera del hombre, al lado del hombre, y también observando el quehacer interno del partido. No era un acatamiento cuasi militar, como podría imaginarse que el peronismo formateó, digamos, a partir de la idea de que Perón era militar, por lo tanto todo debía bajar en línea recta.
Evita generó, para quienes leen concretamente el trabajo y los discursos, generó esa participación allá y lejos, y hace tiempo que la mujer votó y demás. Entonces ya no es lo mismo. Claro que no. Esto viene hace décadas. Yo cada vez que hablo, agradeciendo el espacio, agradeciendo el lugar en las listas, la solidaridad, la empatía y la humildad de nuestros compañeros de ceder los espacios para que todos podamos concurrir, para que todos podamos estar. Se terminó. Luchamos muchísimo por la paridad de género, en nuestras listas se vio reflejado, luchamos muchísimo por el cupo juvenil, porque pudimos incluir jóvenes en los puestos que realmente correspondían. Entonces, nosotros buscamos el resurgir de nuestro partido, buscamos, como vos decías, abrir esas ventanas, abrir esas puertas, ventilar también el olor a traición, porque de ahí adentro salieron los diputados que después fueron y entregaron la cabeza del pueblo misionero, del trabajador argentino. Entonces recordemos quiénes son Arrúa, quién es Herrera Watt y por qué las cosas terminaron dándose de esa manera. Si nosotros bajamos la cabeza, van a tener el sello de goma del peronismo para hacer lo que quieran. Y es algo que no podemos permitir. Nancy, ¿sabés también dónde está esto que yo afirmo que no es esto de acatar, ¿no?, del verticalismo absurdo? ¿Sabés dónde está figurando? En las 20 verdades peronistas. Cuando se presenta el axioma de que cuando un compañero se siente más que otro, deja de ser peronista. Eso es también válido tanto para hombres como para mujeres. Como para mujeres. Exactamente. Claro que sí. Entonces, en esa verdad está incrustado este concepto que yo digo para empezar a, inclusive, bueno, gracias a Dios que se modificó y hoy el rol de la mujer es tan igual como el del hombre dentro del Partido Justicialista y dentro de la sociedad en general, en el marco de la democracia. Pero el justicialismo fue anticipatorio en esto, ¿no? Entonces ahí es que nadie se debe sentir, ningún peronista se debe sentir más que otro, siendo mujer u hombre también. Ahí está también fundamentado esta filosofía de vida. Por eso cuando yo te digo que hubo un recambio generacional y que hay mucha gente formada y capacitada que quiere acompañar el espacio sin dejar de lado, y por eso cuando empecé a decirlo, un título no hace la diferencia, sin dejar de lado al compañero militante, al compañero humilde. El otro día escuchaba que alguien de la lista contraria decía, ay, porque en los campings hay muchos pobres, el olor a pobre, y se lo planteo a la gente que estaba ahí, como un peronista que está queriendo recuperar el Partido Justicialista va a hablar de tal manera de los compañeros que están necesitando. Y si hoy tenemos un pueblo empobrecido es justamente porque la gente eligió al nefasto presidente que tenemos, pero porque gente como los diputados renovadores tienen la orden de acompañar todas las decisiones que toma el psiquiátrico que nos preside y que están matando a nuestro pueblo. Entonces, un peronista que habla mal de los pobres, un peronista que tuerce la nariz cuando pasa por el lado del compañero, no puede estar ahí adentro. No puede estar ahí adentro. A nosotros, y eso se escuchó por todos lados. A nosotros nos escucha gente de Posadas como de Garupá. Yo quiero, aprovechando tu presencia en el aire y esta conversación de peronistas, decirle a Cristian Humada el artículo número 3 de las 20 verdades. El justicialista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un hombre, o a un caudillo, lo es solo de nombre. Que se lo grabe en la frente y bueno, y atienda digamos, lo que significa ser peronista en su real valía. Lo digo yo y se lo transmito desde la doctrina peronista. Claro que sí. Claro que sí, hay que volver a instalar esas 20 verdades y crear las verdades nuevas, porque la sangre nueva es la que va a operar el cambio real, la que va a lograr que las cosas realmente se modifiquen, dando el espacio a todos los sectores, convocando a todos los compañeros, porque nosotros siempre tuvimos esa intención y yo tengo mis dudas de que seamos bien recibidos el día que nos toque asumir nuestros cargos, porque como vos bien dijiste y como está circulando por todos los medios de comunicación, ellos asumen
haber arrasado y haber ganado las elecciones sin dar datos concretos. Hablan de una diferencia de miles de votos que no existió porque inclusive con el escrutinio definitivo eran menos de 600 votos de diferencia, salvo que ellos manejen otros datos que no son los reales de las planillas que nosotros sí teníamos, porque teníamos un centro de cómputos con una pantalla gigante que iba sumando minuto a minuto cada carga de planillas. Ayer estuvimos en el escrutinio y lo vimos, no es algo que me contaron. O sea, nosotros vamos a hablar realmente de los resultados de las elecciones con toda la información fáctica y jurídica que nos va a entregar la Junta Electoral cuando se resuelvan nuestras impugnaciones en breve. Sí. Bueno, hay que ser responsable con los datos que se bajan a la sociedad, hay que ser responsable con las cosas que se dicen y hay que ser humildes, porque ahora tenemos que trabajar todos juntos, pero no amontonados, y como vos bien dijiste, no acatando órdenes de aquel que preside el PJ y que crea que eso le va a dar el poder para pisarle la cabeza a los compañeros. Sea Cristian Ahumada, sea Lalo, sea quien sea. Sí, claro. Artículo número 7. Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando el justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Así que, más clarito, echale agua. Yo veo acá todo, estoy leyendo las 20 verdades, me ayudo con eso. Pero veo por todos lados la palabra nacional, 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 nacional. El justicialismo es nacional, no es provincialista, autonomista, ni todas esas macanas que se inventaron por acá. Digo contundentemente porque a ver si los compañeros que se creen renovadores peronistas, que son un eufemismo, bueno, empiezan a entender una vez por todas por dónde va, ¿no?, la cosa. Bueno, nada más, no sé qué quieres agregar, Nancy. Yo he aprovechado también porque... no sé, me entusiasma hablar con los peronistas. Claro que sí. Bueno, nada, agradecerte el espacio, porque realmente hay que comunicar a la gente que nos acompañó, que nos apoyó. Mucha gente trabajó a pesar de haber quedado fuera del padrón, porque realmente querían empujar este carro con la topadora al frente, que es Lalo Costa de Arguibel, y los compañeros como Melincha Dalmau, que es un gran dirigente en la zona centro, a quien yo respondo porque yo soy de la nueva generación peronista, esa es mi línea, pero hoy a nivel provincial deposito todo mi trabajo, toda mi fuerza, toda mi voluntad para acompañar al compañero Lalo, porque realmente vi en el compañero un ejemplo de militancia, de trabajo, de familia, de amor al prójimo, y eso es algo que hacía mucho no veíamos. El compromiso social de los compañeros que forman Amplitud Justicialista, de los compañeros de Oberá, Guaraní, Campo Ramón, que trabajaron no ahora para las elecciones, siempre acompañando a los demás, es algo que nos honra y que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar y que tenemos que multiplicar de acá en adelante. Así que agradecer el espacio para poder llevar este mensaje a no la va gente. A ser la última vez, Nancy, vamos a hablar siempre. Vamos totalmente a apuntalar el proceso de restauración del peronismo en la provincia de Misiones, desde el lugar que nos toque. Sí. Aunque sea dibujando con carbón en las paredes, no importa. La cuestión es volver a renacer este principio fundamental de patriotismo, porque acá han querido torcer el rumbo, hablando, por ejemplo, en los medios de comunicación, el lunes salieron, le ganó a la Cámpora, como por supuesto que es una de las corrientes internas del Partido Justicialista, o del peronismo, si lo querés más abierto. Pero ya enseguida la mácula, como queriendo escupirle en la cara de aquellos que también son compañeros. Bueno, esas cositas que tienen, esa prensa manuense que cobra obviamente dignos cheques, me imagino que son dignos, ¿no? Pero bueno, y salen a escribir o decir o repetir estas consignas que les escriben en, digamos, en los centros del poder, ¿no? Es cierto que uno de los frentes que se sumó a esta fusión, que fue Amplitud Justicialista, Fuerza Patria, son los compañeros de la Cámpora, estamos los compañeros de Nueva Generación Peronista, estaban los compañeros de Afirmación Peronista, que después en otro momento vamos a hablar del desalojo y de la arbitrariedad con la que sacaron a la calle, inclusive a un compañero discapacitado y lo tiraron a la vereda. Esa gente es la que quiere conducir nuestro partido y a esa gente es a la que supuestamente votaron.
Sí, bueno. Entonces, acomodemos y digamos las cosas como son. Claro. Ellos hablan de un sector que forma parte de esta fusión, pero nosotros tenemos el dato concreto. La otra lista es Carlos Eduardo Rovira. Bueno, hasta que demuestren lo contrario. Totalmente.